2. El camino del indio, o de cómo el santo fumador de La Plata sale del letargo y va a desfilar. Julio Verne, igual que Fabio Serpa, tenía razón. Se dice que el escritor disfrutaba o padecía, quién sabe, de proféticas visiones. En 1979 publicó en París Los 500 millones de la BU, un libro donde describía una ciudad imaginaria y utópica, Franceville, diseñada por médicos sanitaristas. Estaba cruzada por amplias diagonales y podías encontrar una plaza cada 6 cuadras. Solo 3 años después y a 11.000 kilómetros de distancia, se colocaba la piedra fundamental de una ciudad idéntica. Fue otro escritor quien le puso nombre, José Hernández. La bautizó La Plata. Otros dicen que Verne no predijo nada, que Dardo Rocha y Pedro Benoit, diseñadores de la capital bonaerense, lo único que hicieron fue leerse aquel libro y copiar la ciudad. También se dice que Benoit y Verne eran amigos y que, en fin, fue Verne quien le choreó el plano de Benoit para armarse su Franceville. De hecho, en 1898, como premio a su diseño y sus palacios, Dardo Rocha recibió una medalla en París de manos de Julio Verne. La Plata, la vuelta al mundo en 80 días, el viajero al centro de la Tierra, las 20.000 leguas de un viaje submarino, viajes fantásticos. No por casualidad, 120 años después el indio Solari decidiría tomarse el último bondi a donde termina el mundo, Finisterre. Siempre hubo viajes fantásticos en las cabezas platenses, viajes que cambiaron mundos. En 1964, Ricardo Mono Cohen ingresó a la Escuela de Bellas Artes de La Plata, cuando todavía era escuela y bastante le faltaba para convertirse en facultad. Al Mono Cohen también le faltaba bastante para convertirse en Rocambole, artista plástico y diseñador de la imaginaria gráfica de Los Redondos. En 1964 gobernaba Arturo Illia, a contramano del moroso andar de las tortugas que sus opositores solían desparramar por la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Existía una suerte de alborotadísima primavera cultural en Argentina. El panorama político incluía la resistencia peronista, que había sido marginada de las elecciones presidenciales. La Plata, mientras tanto, seguía disfrutando de su ombligo. A una ciudad universitaria poblada por estudiantes no le quedaba otra que tener la cabeza llena de infelices o felices ilusiones, frescura e intelecto despierto. Cuando, en el verano, los estudiantes suelen volver a sus provincias de origen, a sus países, a sus otras ciudades, La Plata recupera su aire de pueblo. Y extraña, en marzo, vuelve el volcán. Durante la década del 60, casi tanto como ahora, La Plata era una Babilonia estudiantil en la que se mezclaban jóvenes de toda la Argentina, el Uruguay, Panamá y Perú. Rocambole. En los 60 había mucha costumbre de lectura y mucha cultura de bares, mucha discusión de bares. A la gente le encantaba llevar un libro al bar e irse a discutir. Horas y horas y vidas pasadas en los bares. Siempre existía la sensación de que quizá podía hacerse algún cambio y desde varios aspectos, políticos, sociales, artísticos, económicos. Dependía de qué clase de lecturas estabas asociado o qué clase de películas veías. Por lo general, eran películas de la nueva ola francesa. Eso formaba diversos cócteles. Me acuerdo del comienzo de la música beat. Hoy los metaleros están por un lado, por el otro lado están los pop, por otro lado andan los stone, pero en los 60 todo estaba mezclado. Éramos todos hermanos. ¿Podría hablarse del hermanismo? ¿Por qué no? Los 60 fueron la década de los sismos. En las facultades y en las casas y en los garages había maoísmo, trotskismo, peronismo de la resistencia, existencialismo.
Y otro ismo más. En la librería del Centro de Estudiantes de Bellas Artes se vendía Contracultura, la revista de Miguel Greenberg. Era uno de los primeros experimentos editoriales del futuro ecólogo y antropólogo del rock argentino. Allí figuraba, entre otras novedades, La Revolución Invisible, un trabajo del escritor escocés Alexander Trocchi, maestro de Irving Welsh y hoy autor de culto. David Byrne es uno de sus más grandes admiradores. Aquel fue uno de los pocos textos situacionistas que llegaron a la Argentina en los años 60. El situacionismo, inspirado tanto por los dadaístas como por los surrealistas, proponía el arte como arma para subvertir el orden, una autonomía social ilimitada y una autogratificación desenfrenada. Rocambole era como una especie de neodadaísmo pero con mayores vinculaciones políticas. O sea, el asunto era provocar situaciones, tanto estéticas como políticas. Esos textos empezaron a arder en alguno de nuestros cerebros y decidimos organizar una agrupación estudiantil independiente. Por entonces, las agrupaciones estudiantiles eran muchísimas, muy diversas. Las que eran inminentemente políticas estaban bancadas por sus respectivos partidos y, claro, resultaban mucho más fuertes. Era muy poderoso el peronismo de la resistencia, pero nosotros, los independientes, y contra todo pronóstico, ganamos el Centro de Estudiantes en Bellas Artes. La agrupación tenía consignas muy raras, esquizo-surrealistas las llamaban. Nada de política partidaria. Decían, por ejemplo, la única constante es el cambio. Años más tarde, en 1968, consignas parecidas surgieron en el Mayo francés. Pero nada dura tanto aquí. En 1966 llegó el golpe de estado del general Onganía, que se empeñó en atacar específica y sistemáticamente las universidades en general y a los docentes en particular. A mediados de ese mismo año, Onganía decretó la intervención de las universidades nacionales. El 29 de julio la policía reprimió brutalmente a palos a estudiantes y profesores. Todo quedó destruido. Laboratorios, bibliotecas y hasta una computadora recién comprada. Toda una maravilla para aquella época. Fue la noche de los bastones largos. Los profesores e investigadores del país empezaron a irse. Habían sido disueltos todos los organismos estudiantiles. Los chicos, a la hora de protestar, salían a romper cosas a la calle. Para colmo, el gobierno militar decidió reducir la cantidad de dinero que les daba a las universidades. Reventó una huelga estudiantil en Corrientes y la mecha comprendió luego en Rosario. Y en Córdoba también. La Plata era un polvorín. Acción, acción, acción por la liberación, aullaban los alumnos. Pueblo argentino, la lucha es el camino. La policía quiso detener una marcha de 300 estudiantes platenses que iban hacia el comedor universitario, hoy Facultad de Odontología. Allí había miles de chicos almorzando y la montada entró a pegar. Los canas, mientras puteaban a los pibes, les destrozaban los anteojos. En ese comedor solían pasar horas y horas un grupejo de estudiantes de Nogoyá, tan entrerrianos como el indio. Algunos estaban en Bellas Artes, otros en Periodismo, otros en Humanidades. Tenían un conjunto musical. Cubero Díaz, el guitarrista, había compartido con ellos parte de la escuela secundaria, pero el haber largado el colegio en tercer año le negaba, claro, las mieles universitarias que parecían disfrutar sus coprovincianos. De cualquier modo, se había mudado a La Plata para no perderlos de vista. Todos mis amigos músicos estudiaban en la universidad e iban al comedor universitario, pero yo no, recuerda Cubero. Cuando me fui de mi casa,
En Entre Ríos, para radicarme en La Plata, mi viejo me dijo, anda, pero yo no te doy un mango. Entonces me quedaba en el techo de la casa que alquilábamos tomando mate y tocando la viola. Lo único que comía era pan duro de la cocina. A los militares ya le quedaban pocas cosas por clausurar, pero recordaron una, y cerraron el comedor universitario. Rocambole. El comedor permitía que muchísima gente que venía del interior, incluso de otras partes de América, pudiera estudiar, porque esa gente llegaba a La Plata directamente sin nada, a vivir como podía, y el comedor les daba la posibilidad de alimentarse. El cierre del comedor obligó a muchos estudiantes a cortar sus estudios e irse. A nosotros, estudiar se nos volvió insostenible, porque el interventor que habían puesto en Bellas Artes, un arquitecto, empezó a hacernos la vida dura. Hoy las facultades están abarrotadas de gente, pero en ese entonces éramos pocos los que estudiábamos arte. Nos conocíamos todos. Cuando también cerraron el centro de estudiantes, nos fuimos en masa. La agrupación prácticamente entera se retiró y renunció a seguir estudiando. Pero pensamos algo más ambicioso. Queríamos formar una facultad o una institución paralela a la que convocaríamos para dar clases a los profesores que habían sido cesanteados. Queríamos abrir otro comedor universitario y de hecho lo hicimos. Pero bueno, el viejo comedor universitario les daba de comer a 6.000 estudiantes. A nosotros nos cedieron un local en un sindicato de correo y le dábamos de comer a 100 alumnos de Bellas Artes. Íbamos a manguear a los mercados, nos llevábamos las verduras que estaban un poco más pasadas. Cargaban todo en un jeep y preparaban las comidas. Consiguieron dar algunas clases con profesores vedados. Para eso, claro, tuvieron que alquilar una casa y allí fueron a vivir chicas y muchachos juntos. Muy escandaloso, procaz, sospechoso, terrible. Había nacido la comunidad de la Cofradía de la Flor Solar. En la casa de 41 y 13 vivían el guitarrista Cubero Díaz, la escenógrafa Isabel Vivanco y su hermana Ercilia, artista plástica, el bajista Morsi Requena, el guitarrista Quinque Gornacti, el baterista Manija Paz, los músicos y artesanos Néstor Paul y Adán Quieto, el músico, antropólogo y luthier Hugo Pascua García, una bocha de artesanos variopintos, Fito Paciencia, la Negri Gómez, el Negro Hugo, Raquel Maidana, Marta Pedemonte, Mónica Benítez y la periodista Meneca Jiquis, y el filósofo Enrique García y el escritor Aaron Salvador Calequín. Algunos músicos eran también poetas como Néstor Candy. Había una danzarina, Ana D'Abraccio, Ana Barré hacía fotos y cine. Luis y Anita Creus, él era fotógrafo y ella actriz. Y ahí estaba claro, Ricardo Mono Cohen, manager y artista plástico, Rocambole. La casa desbordaba de amigos que iban de visita, el violinista Jorge Pinchevsky, por ejemplo, la artesana Carmen Poli Castro, también. Sí, esa Poli. Poli. Era un estar juntos, no más. Los descarriados, los solos. Estar juntos y buscar otros descarriaditos. Había los que andaban por el existencialismo, los que empezaban a formar comunidades, los que agarraban por el lado religioso. Había esperanza. También entraban y salían de la casa el escenógrafo Abel Facelo, los chicos de Manal, Alejandro Medina, Claudio Gavis y Javier Martínez, el teósofo Javier Lizardi y Luis Alberto Spinetta, y Miguel Cantilo, y Billy Bon, y los músicos de Box Day. Poli. Para esa época, el mono empezó a jugar con el personaje de Rocambole, el ídolo romántico de las sirvientas que siempre era otro en las 40 novelas que se escribieron sobre él. Era una especie de Robin Hood de la lacra social. Raúl González Tuñón
hablaba de él, pero es difícil explicar todo aquello del comienzo. Es algo que quiero mucho y puede malinterpretarse. Sabemos cómo se usaron muchas actitudes sanas, honestas, pacíficas para matar gente. Bueno, acá no había nada raro, nada misterioso. Eran intentos por encontrar caminos alternativos de autosubsistencia. Intentos a partir de la solidaridad. Pero las cosas se distorsionaron tanto que hoy vos hablás de solidaridad y te miran como si fueses un pescado. Había mucho amor en toda esa manga de delirantes que no hacían otra cosa que buscar una familia. Una familia para los malucos, una búsqueda pacífica donde la música expresaba la alegría de encontrarse. Se iba tomando conciencia y se les exigía a los demás desde el propio ejemplo. Hubo muchas comunidades de todo tipo. A finales de los 60, La Plata era una bola gigante de gente que iba y venía por los caminos más diversos. Nadie tenía plata, pero todos sabían hacer cosas. Los habitantes de la casa armaron un taller de serigrafía que realizó toda clase de carteles y afiches para espectáculos de la ciudad. Se organizó un servicio de decoración para bares o comercios. Aprovecharon los equipos que tenían para ofrecer sonido a shows de otros y organizaron un taller de artesanías. Rocambole. Ahí nomás nos animamos a lo que hoy es la artesanía urbana, sobre todo el trabajo en metal y en cuero. Prácticamente inventamos la artesanía urbana. Esa artesanía que hoy puebla las plazas surgió en la cofradía. El indio poco después aprendió de lo que la cofradía había inventado. En las calles 7 y 47 había una vivienda viejísima. Rocambole y su gente alquilaron un sector e inauguraron la primera feria de artesanías. Fenton. El indio tenía un puestito. Ahí hacía reparaciones y había traído un invento de Brasil. ¿Viste los ojos de Dios? Bueno, él había inventado uno que era el culo del diablo, y lo vendía ahí. Y un día cayó una mina con una moneda mexicana, una moneda arruinada que quería que se la limpiaran. Era valiosa, de oro. Y el indio le dijo, sí, yo trabajo en metales. Y la llevamos a la trinchera, en 41, y la pusimos en ácido y nos fumamos un porro. Y nos olvidamos de la moneda. Al día siguiente era una cosa desastrosa. Lo que había que hacer era sacarle la pátina, nada más, pero nosotros le habíamos dejado toda la noche en ácido. La moneda tenía un águila que, claro, había desaparecido. Y entonces el indio le dibujó el águila. Cuando se la devolvió, la mina, azorada, miraba la moneda. No entendía. Y encima el indio le cobró porque le dijo que tuvo que hacerle un trabajo de restauración. La señora hizo un gran esfuerzo para no llorar, pero lloró. Los músicos de la casa cofrádica también habían encontrado una forma de ganar algo de dinero. Eran hábiles y adaptables, por lo que hacían frecuentes cambios en las orquestas populares que solían tocar en bailes y cabaret de La Plata. Cuando algún integrante de una orquesta se enfermaba o no aparecía, algunos de los chicos lo reemplazaban para cobrar unos pesos. Pero la cofradía de la Flor Solar era esencialmente una banda de rock, y cantaba en castellano, casi, toda una novedad. Rocambole. Lo que pensábamos era muy claro. Había gente preocupada por cambiar el mundo desde el plano político y desde el plano de las luchas sociales, pero nosotros también queríamos cambiarlo desde el punto de vista estético. Empezamos por nuestras ropas, luego decoramos la casa y la pintamos de todos colores, psicodélica. Otra de las propuestas fue, ¿qué tal si unimos la poesía a la música? Nos pareció que aquello de cantar poesía en castellano y mezclarla con el rock and roll era un invento nuestro, pero en la radio comenzaban a sonar Los Gatos, por ejemplo. La idea de la música fue la que más prosperó, porque eran muchos de los músicos que había dentro de la cofradía. De todos modos, hicimos muchas otras cosas, emprendimientos teatrales, culturales, plásticos o lo que fuere. Además,
tuvimos que pensar y organizarnos para vivir, para bancar esa exposición. La mayoría de los platenses los miraba con simpatía. La policía todavía no tenía pesadillas con que los cofrades pudieran ser la semilla del desorden. El barrio aceptó a la cofradía y a sus integrantes, y si bien la convivencia de chicos y chicas sin estado civil definido les resultaba a sus vecinos un pecado algo difícil de aceptar, les llevaban comida y regalos. En la casa se escuchaba música todo el día. Era un hogar abierto, lleno de sonidos y gente estrafalaria. Nadie los llamaba hippies por entonces, menos todavía en La Plata. Nadie de la cofradía le había puesto a su experimento un nombre, como no fuera el de cofrades. Más aún, no tenían la menor idea de que existieran los hippies. Pero las señoras de La Plata se dieron cuenta enseguida de que hay más cosas, Horacio, entre el cielo y la tierra, de las que sus filosofías podían entender. Un día inolvidable, desde San Francisco llegó por primera vez a La Plata un hippie verdadero. Era un yogui sudafricano que venía caminando de los Estados Unidos, o al menos eso aseguraba. Rocambole y la gente de la cofradía lo conocieron como el hermano John. El hermano les enseñó una serie de ejercicios corporales que, según Polly, los recarajeaban. Era un muchacho muy alto y solía vestirse con una túnica de la cabeza a los pies. Llevaba el pelo muy largo y tenía barba. Rocambole. Tenía un aspecto de Cristo muy impresionante. Era muy parecido a las estampitas. Y el hermano John un día quiso conocer la Catedral de La Plata. Apenas empezó a subir las escaleras, las señoras que iban a misa se arrodillaron, lagrimeando. Creían estar viendo a Jesús. El indio siempre dice que no tiene nada que ver con la cofradía, repite. Muchas veces se escribe que los redondos son una especie de desprendimiento de la cofradía de la flor solar y no es así. Lo que pasa es que La Plata es una ciudad chica y los que estábamos en eso por aquella época no éramos tantos. Entonces había una relación con la cofradía y con lo que después fueron los perros de la costa, con Pinchevsky, con Cubero, con Sotnek, pero no hay como un germen o una secuencia que vos puedas seguir. Es más, yo creo que de lo que estamos hablando con los redondos es un poco cuando nos venimos a la capital, que es cuando empieza a pasar algo. Lo otro era más como un grupo de amigos. Ese grupo había comenzado a conocerse en una calle de la ciudad a la que llamaban la Vía Veneto. Era una cuadra entera con bares y mesitas en la vereda. Ahí se juntaban todos, los músicos de los cabarets, las prostitutas, los poetas, los artistas, los pintores. Se autodenominaban los monstruos. Cuando leían En el camino de Jack Kerouac, solían decir, esos somos nosotros, Rocambole y Pinchevsky y Poli. Pero entonces fue cuando prendió la mecha del sur. Un reportero de la revista Pelo, toda una rareza, esa revista para la prensa anti-rock de la época, había escuchado y visitado la cofradía y había vuelto a Buenos Aires con los ojos como dos sombreros mexicanos. Enseguida, publicó un artículo de considerables dimensiones titulado La Mecha del Sur. Ninguna Patagonia, ningún Monzón, ninguna Ushuaia, el sur era La Plata, todo un punto cardinal para tantas diagonales. Un día, dos platenses llegaron desde el nordeste, eran Guillermo y Sky. Guillermo, el Boss, Eduardo Sky y Daniel Beilinson son hijos de Aaron Beilinson, magnate de la construcción platense. Una vez, durante un viaje de la familia a Sudáfrica, en el barco se organizó un concurso para amenizar la travesía. Cada quien podía mostrar sus habilidades y Eduardo, de 15 años, tocó con su guitarra dos canciones, una de los Beatles y otra de Peter and Paul and Mary. Se ganó un viaje a España. Sus padres no se animaron a mandarlo solo y le ofrecieron que esperara un año y con Guillermo, que estudiaba antropología, se embarcara rumbo a París. Guillermo soñaba con la posibilidad de hacer un curso con el sexagenario antropólogo Claude Lévi-Strauss.
Sky Bailinson. Caímos en París en 1968 y era un hervidero. Se estaba produciendo un cambio de toda una generación. La historia recuerda simplemente el mayo francés, pero nosotros llegamos en noviembre, fuimos a vivir al barrio latino y había manifestaciones todo el tiempo. Se tomaba el barrio por 1 o 2 horas, entraba la policía y había corridas. En una de esas manifestaciones, la policía me partió la cabeza de un palazo y mi hermano y yo terminamos presos. Nos dijeron que nos teníamos que ir de Francia y nos fuimos a Londres, donde estaba mi otro hermano, Daniel, que ya se había conectado con un montón de hippies de todo el mundo. Era algo increíble. París ya me había partido la cabeza, pero cuando llegué a Londres me terminó de explotar. Para mí fue un quiebre, una manera de empezar a entender la vida desde otro lugar. Entre otras maneras de entender la vida, vio a Jimi Hendrix en vivo en el Royal Albert Hall de Londres, y a Free, y a Soft Machine, a Family, a Donovan, a T-Rex. Sus padres, preocupados por la amenaza psicodélica que acechaba a su prole, les pidieron que volvieran y Eduardo y Guillermo volvieron, pero con una colección impresionante de discos, equipos Marshall, una guitarra Gretsch, un distorsionador y un pedal guagua. Apenas Sky pisó nuevamente La Plata, le tocó el timbre a su viejo amigo, el tecladista Bernardo Rubaja. Con Bernardo, el baterista Isa Portugués y el guitarrista Topo de Alosio formaron la banda Diplodocus Red and Brown. Sky prefirió tocar el bajo. Cuenta porque como guitarrista era bastante maleta y se encontró con la cofradía. Enseguida empezaron a organizar recitales en conjunto. Un día, Luis Alberto Spinetta y Alejandro Medina subieron a uno de esos escenarios y se tropezaron con los equipos Marshall, que los miraban desde enfrente. ¿Qué es esto? ¿Acá en La Plata?, bramó Spinetta infartado. ¿Estamos en Londres? Sky. Cuando volví de Inglaterra, me contaron que había un grupo de músicos viviendo en una comunidad en La Plata. Y para mí fue toda una novedad descubrir que aquí estaba pasando algo tan parecido a lo que había visto en Londres, pero con sus propias características. Cuando los conocí, les mostré el distorsionador y el guagua, enloquecieron. Era la primera vez que veían uno. Yo tenía 17 años y aún estaba intentando terminar el secundario, pero no lo conseguí. No por ser mal alumno, sino porque me parecía mucho más interesante lo que estaba pasando afuera. Dentro del colegio me estaba perdiendo la vida. En la cofradía, en un momento, armamos un trío de guitarras acústicas con Marcy Requena y Cubero Díaz, tipo Crosby, Stills and Nash. Cuando ellos grabaron el disco en 1971, ya tenían un simple, Sombra fugaz por la ciudad, de 1969. La idea era grabar también un par de temas con esta formación, pero al final los tiempos no dieron, terminé metiendo palmas en Quiero ser una luciérnaga y no recuerdo si algún otro. El viernes 5 de noviembre de 1969, las dos mayores fuerzas rockeras de La Plata se reunieron. La organización, el Cucurucho colmado de flores, presentó a la cofradía y a Diplodocus en un mismo escenario, el del Teatro Ópera 58 y 11. Sky había puesto sus cuerdas en ambas bandas. Esa noche, Poli conoció a Sky. Sky. Nos fuimos a vivir juntos a una especie de terreno baldío con mucha otra gente. Poli. Y después, en el 70, nos fuimos de ahí con Sky y otros 5. Nos fuimos para la costa, para Gesell, Valeria y de ahí encaramos para Tandil. Finalmente recalamos en Pigüey y a orillas de un río en el medio de un campo. Los muchachos hicieron una choza y ahí vivíamos. Ellos solían ir a cazar con arco y flecha y los lugareños nos regalaron una vaca que nunca pudimos ordeñar. Lo único que comprábamos era aceite y harina, pero Sky tenía 7 kilos más que ahora. Cortaban leña sin hacha. Un día nos invitaron a un asado en el campo de un amigo del padre de Sky y se pudrió todo.
Nosotros charlábamos con los peones, le hablábamos de nuestra experiencia, de la solidaridad, de cómo así nos sentíamos todos dueños de todo y ¡zas! Los peones se le dieron vuelta al patrón, le fueron a decir que todo era de todos porque ellos lo trabajaban. A los pocos días vinieron varios autos y médicos con el papá de Sky, nos acusaron de neurosis mística y nos llevaron de vuelta a La Plata. Los tipos se rompían la cabeza, pero al final nos dejaron porque no nos podían separar. No podíamos dormir separados, si faltaba uno, los otros no pegábamos un ojo. 3 años vivimos así, juntos. En Tolosa tuvimos una casa con álamos plateados que llamamos la Casa de la Luna, en 526 entre 6 y 7. Los vecinos no lo podían creer. Todo muy místico, muy ritual. Quemar, escuchar música, cantar, se hacía en conjunto, reunidos, no cada uno por su lado. Pero no todo era místico solamente, también era racionalizar. Leíamos una barbaridad. Formamos una empresa para cambiar al hombre a través de lo estético y nos autoabastecimos siempre. Sky y los otros laburaban como descosidos. Hacían jardines, arreglaban electrodomésticos, trabajaban en supermercados. Mi rol fue siempre el de reunir y nutrir, agrupar. Siempre intenté que el hombre no esté solo. Sufre mucho. Mientras Polly, la fanática de Piazzolla, cantaba tangos, Sky ya era ducho en el difícil arte de cuartear vizcachas. Por eso siempre digo que todo este asunto de la independencia y la autogestión viene casi siempre y desde siempre, dice Sky. La Casa de la Luna era, podría decirse, más orientalista que la Casa de la Cofradía, pero existían en simultáneo. Cuando algún cofrade se peleaba con el resto, se iba al exilio. El exilio era la Casa de la Luna, y al revés. Cada tanto caía a la casa de la cofradía algún exiliado de la Casa de la Luna. Siempre había comida para todos. Rocambole. La Casa de la Luna había sido construida por una pareja que estudiaba cinematografía en Bellas Artes. Era una vivienda bastante original y moderna con todas las paredes de vidrio. Muchos chicos del centro de estudiantes, entre ellos yo, fuimos a ayudarles a poner el techo. En aquel entonces nos gustaba llamarnos grupos de trabajo, pero después, cuando vinieron los grupos de tareas, decidimos olvidar ese nombre. Tanta música y tantos ensayos llamaban a más música y más curiosos y más ensayos. Pronto, La Plata vio crecer un entusiasta ramillete de grupos beat que ensayaban en la casa de la cofradía. A la hora de hacer un festival se pensó en grandes. Los animaban los celos que sintieron al enterarse del Maratón de Gustos de 1969. Enseguida se organizó un festival en el Club Atenas de La Plata, que duró 30 horas y presentó a todos los artistas beat que había en Argentina en ese momento. Estuvieron Morris, Miguel Abuelo, Box Day, Manal, Almendra, Arco Iris, todos, más todos los grupos de La Plata, más la cofradía de la Flor Solar, Diplodocus Red and Brown, Dulce Membrillo. Se sabía que Gustot había durado 3 días, pero en Gustot habían descansado durante la noche. Acá minga. Fueron 30 horas corridas, durante las cuales nunca dejó de haber algún grupo sobre el escenario. Debajo, 5.000 personas. Ninguna policía. El buen talante de los hombres de azul no iba a durar demasiado. Si bien la bonaerense se había acostumbrado un poco a los pelilargos cofrades, cada vez que la cofradía viajaba a Buenos Aires para dar un show o para grabar, se comía una pelada capilar a cargo de la Federal. Bastaba que los músicos bajaran del tren en Constitución cargando los instrumentos para quedar al rape. Se metían en el estudio de grabación con la pelambre a cero, esquilados a máquina, y un tanto machucados. Una noche de comisaría incluía maltrato, humillación y varias pateaduras. La cofradía había sentado sus bases tanto en La Plata como en Mar del Plata.
donde tenía algunos buenos amigos. Un día de verano de 1972, la policía reventó la casa marplatense donde paraban algunos cofrades. Buscaban droga. Por suerte, quienes habían dormido ahí eran del grupo de los reaccionarios, los que renegaban de la marihuana porque decían disminuía el rendimiento de las labores grupales. La policía revisó todo, no encontró nada, y al comisario, a quien apodaban el Lobo, le dijo a Rocambole: yo no voy a movilizar 5 patrulleros sin encontrar nada. Yo le voy a decir cómo es la cosa. Trajeron un testigo, levantaron un colchón y dejaron una bolsa de marihuana. Rocambole: éramos 6 o 7 personas. Había hombres, mujeres y bebés. Pero no nos llevaron detenidos. Nos llevaron a una especie de subcomisaría más allá del faro. Nos metieron en calabozos microscópicos y estuvimos desaparecidos durante 5 días, hasta que, gracias a la familia del dueño de la casa, pintó un abogado que nos sacó. Pero al parecer la cosa no había sido tan casual, porque simultáneamente reventaron la casa de la cofradía en La Plata. Allí había quedado Morsi Requena, se lo llevaron al Parque Pereira Iraola, lo desnudaron y lo cagaron a trompadas y le dieron el mensaje: la cofradía no tiene que existir más, ya sabes. Salimos en todos los diarios marplatenses con titulares como La Casa del Placer Carnal, un barbudo para cada chica y una chica para cada barbudo. Todo lo llevaron a una connotación de fiestas negras. La información llegó a los diarios de La Plata. Nuestras familias se pusieron como locas, se angustiaron mucho. Por suerte, apareció el gallego García, uno de los principales gurúes y habitantes de la Casa de la Luna. Él lo tomó muy naturalmente. Dijo: bueno, es una oportunidad para meditar. La cofradía de la Flor Solar terminó, devastada por la policía. Era febrero de 1972. La experiencia había durado 5 años. Los cofrades, aplastados por el acoso insostenible de los uniformados, fueron a parar a casas de amigos, a otros grupos, a otras ciudades y a otros países. Algunos, junto a Miguel Cantilo, se mudaron al Bolsón. Otros viajaron al Brasil, como el Pascua, que se fue al Amazonas. Rocambole se instaló en Mar del Plata y fundó ferias de artesanos. Otros iniciaron comunidades en Entre Ríos. Pero su propósito más claro fue mostrar el rock nacional en Europa, en algún lado donde lo recibieran mejor. Un día, Ricardo el Flaco Legna se sacó la lotería de Entre Ríos y junto a Morsi Requena viajó a Londres para conseguir una casa capaz de albergar al resto de la tropa. No solo consiguieron casa, mostrando unas cintas y el disco de la cofradía, también contactaron con el sello Virgin y hasta Peter Grant, el manager del Led Zeppelin. Evaluaron la posibilidad de grabar en Inglaterra. Mandaron los mensajes a sus amigos y algunos ex miembros de la cofradía partieron hacia Londres. Jorge Pincheski, Cubero, Paul, sus mujeres, sus hijos. Rocambole. A Jorge se le ocurrió ocultar algo de marihuana. ¿Dónde? En su violín. Lo primero que hicieron los guardias en la aduana londinense fue revisar el violín, y a Jorge lo deportaron a Holanda. A la sazón, Morsi y el Flaco Legna habían decorado una gran casa para recibir a los visitantes. La habían llenado de colchones, habían comprado instrumentos y equipos y esperaban impacientes. Entonces llegó un auto de Scotland Yard. Les preguntaron: ¿ustedes están esperando un agente? Ellos contestaron: sí, llegan hoy o mañana. Bueno, siguió la policía, ellos no vienen y ustedes están detenidos. Y los deportaron a ellos también y ahí quedó la casa. Y todo ese plan maravilloso por el cual a lo mejor hoy la cofradía sería un clásico mundial. En Holanda los deportados comenzaron una nueva aventura. Una banda de narcotraficantes casi los mató. Rápido, huir a París. En París se encontraron con Miguel Abuelo y armaron un grupo con el ingenioso nombre de la Cofradía de la Flor Solar y Miguel Abuelo. Luego de algunos shows parisienses, se largaron a España
y desde allí le mandaron una carta a Miguel Cantilo, quien estaba en Colombia, con un lindo laburo. Los miembros de una comunidad de narcos le habían pagado una suma en dólares a cambio de que tocara para ellos en la selva. Apenas leyó la carta, Miguel largó todo y se embarcó para España con su mujer, sus hijos, el perro y el loro. La banda tocó y tocó en los festivales organizados por el Partido Comunista Español. A los comunistas les fascinaba una vieja tonada cofrádica, imperialismo espacial, la misma que el indio empezó a cantar con Los Redondos pocos años después. En cuanto a ti, hombre blanco, bufón criminal, intoxicado animal, saca ese pesado culo de metal de acá y muérete temprano. Y vuélvete a Urano ya, y arranca de una vez, virus criminal, intoxicado animal sexual. Bandas de terrestres nativos de acá acechan tus agallas para devorar, y muérete temprano, y vuélvete a Urano ya, imperialismo espacial, en el intento solar, y muérete temprano, y vuelve a Urano ya. La canción fue grabada en Inglaterra por un grupo local, dio la vuelta al mundo ese tema, exagera Rocambole. Un mal día la banda se peleó, pero Isa Portugués, que había conseguido un contrato para tocar en hoteles haciendo música light internacional y necesitaba músicos para presentarse con cierta prolijidad, reunió a la tribu dispersa. Morsi Requena fue traído desde Marruecos y todos fueron hasta Ibiza a buscar a Miguel Cantilo, a Cubero y a otros errantes. Llegaron a un auto desvencijado, a la vivienda humildísima de Miguel, plantada en medio de una villa miseria y biseña, y apenas pusieron un pie en tierra, escucharon una terrible explosión. Rocambole. Del ranchito salió Miguel con los pelos quemados, como en los dibujitos animados. Apareció con un calentador a garrafa y lo tiró al piso. Le había explotado justo en la cara. El tema es que era la única comida que tenía para darle a su familia y se le había arruinado. Fue entonces que los chicos le dijeron, tenemos un contrato para tocar. También le fue que, años más tarde, Miguel Cantilo, reuniendo aquellos restos cofrádicos y sumándole algunos músicos en español, volvió a la Argentina comandando su propio grupo, Punch. Las vueltas que dan la vida y la cofradía. ¿Y el indio? ¿Se acuerdan de la frase yo le debo tanto a la cofradía como a la biblioteca de mi tía Irma o a mi profesor de judo de los 12 años? Sky no parece estar tan seguro. Sky. Los redondos no aparecieron por casualidad. Ya en la primera época de los redondos éramos una parte de Diplodocum y otra parte de gente de la experiencia comunitaria de la cofradía de la que veníamos con Poli, donde también había estado Guillermo, Fenton y Cecilia Elías, del ballet Ricotero. No desembocamos en los redondos por casualidad. Éramos un grupo de gente que veníamos de curtir mucha historia juntos. Algunos terminaron esa historia antes de tiempo. Antes de darles punto final a las andanzas de la cofradía, no puede faltar el Pascua. Rocambole. El Pascua García era un extraordinario guitarrista, tan bueno como cubero, pero tenía otra habilidad. Era luthier. La cofradía había comenzado con elementos muy precarios y, a lo largo de su historia, utilizó en gran parte instrumentos construidos por Pascua. Eran instrumentos eléctricos, buenísimos. Una de las cosas que más admiro, la gente de Almendra. Cuando nos conoció, fueron esos instrumentos hechos a mano. El Pascua García murió cosido a flechazos. Rocambole. El Pascua tenía un aspecto de indio y siempre quiso ser un indio. Admiraba la cultura india. Tenía todo del indigenismo y era un artesano de primera. Su sueño era irse a vivir al Amazonas con una tribu porque él se consideraba un verdadero indio. Viajó a Brasil, se fue a vivir a una comunidad indígena y vivía una vida de indio. Bajaba a San Pablo en los días de feria y vendía flautas e instrumentos que construía con la madera de la cultura india, parecidos a los sikus.
Era una especie de antropólogo de campo que quería vivir por sí mismo la propia cultura aborigen. Pero, en algún momento, algo anduvo mal con los indios. Pascua se emparejó con una chica indígena y tuvo un hijo, y lo encontraron al Pascua atravesado por flechas en medio de la selva y con el nene, que tendría unos 3 años, en brazos y a salvo. Tiempo después, la madre del Pascua hizo muchísimas gestiones y al final logró traer desde Brasil a su nieto, que hoy debe ser un muchacho de 20 y tantos años, seguramente un muchacho fashion, o quizás un chico pop o un yuppie, quién sabe si no es un yuppie.